a la Tamara. Ya. A ver. Voy a dejar esta ventanita un poquito más acá para que no me moleste, que es la ventana de los participantes. Y esta otra la voy a dejar aquí en la esquina también para que no me moleste. Ya. Entonces, hoy día vamos a partir con el tema de evolución. Vamos a tener 3 clases de evolución, ¿ya? Que vendría a ser la de hoy, la del miércoles y la del otro lunes, ¿ya? Y la de la última clase, ya la del miércoles 16 creo que cae, si no me equivoco. La del miércoles 16 va a ser la clase de contaminación, por así decirlo, del impacto humano en el ecosistema. En realidad no es parte de evolución, es parte de lo que habíamos visto antes de organismo y ambiente. Pero ¿por qué lo ordené de esta forma? ¿Ya? Porque traté de seguir la secuencia de contenidos que usa el DEMRE, ¿ya? En la prueba. ¿Ya? La parte final de la prueba, desde la pregunta 69 más o menos a la 80, van a tener organismo y ambiente, van a tener evolución, y después la última pregunta va a ser la de contaminación, que siempre va una pregunta de eso, así que ahí tienen que tener cuidado, ¿ya? En el área de biología electivo siempre le van a lanzar una pregunta de contaminación, ¿ya? Y la parte común, la última pregunta, la número 18, por así decirlo, la última pregunta del área común también podría. El tema es que no siempre es así. Ya, a veces que lanzan algo de contaminación, otras veces no, sino que simplemente es una pregunta adicional de comunidades o de poblaciones. Normalmente de comunidades tienen que hacer la última pregunta de la parte común. Ahí llegó la Tamara. ¿Ya? Ya, llegó justo cuando estamos empezando. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a comprender el desarrollo histórico de las ideas relacionadas con la evolución orgánica. Hola Tamara. Hola, profe, ¿qué tal? Buen día. Te habíamos echado de menos. Sí, estuvo un poco ausente la semana. Me costó un poquito. Pero Ya. Vamos a ver también la parte de la Marc, como decía la Catalina. Ahí, bueno, la Catalina nos hará la parte de la Marc si quiere. Darwin, bueno, Darwin igual es en conjunto, no es que estén los 3 separados. Aquí en la teoría de la Marc y la otra es la de Darwin y Wallace. Ya la selección natural es de ambos. Lamentablemente a Wallace ahí nunca lo pescaron mucho, nunca le dieron mucha bola al pobre. Identificar las principales evidencias del proceso evolutivo, aunque puede que eso también lo dejemos para la próxima clase, la del miércoles, y los factores que también afectan el proceso evolutivo, que de hecho son 4 grandes factores. ¿Ya? Ya, vamos entonces, primero que todo, ahí tenemos la estructura del árbol filogenético de la vida. A ver, dentro de la filogenia es muy poco lo que van a preguntar de filogenia en la prueba. Ya, la prueba no es una prueba de taxonomía ni de filogenia, por lo tanto no necesitan saber en qué punto específico de la historia evolutiva se separaron las bacterias de los eucariontes. ¿Ya? Necesitan sí saber la composición de una bacteria y de un eucarionte. ¿Ya? De hecho, las arqueas ni siquiera se mencionan. Siempre es un poco más extremista, o es bacteria o es eucarionte, no este clan intermedio. ¿Ya? Que en cierta forma las arqueas son eso, son como una célula intermedia entre bacterias y eucariontes. ¿Ya? Y Profe, como consulta cortita, la prueba por alguna casualidad, ¿nombrarían a Lucas? ¿Ah? En la prueba por alguna casualidad así o algo, por el tema del árbol filogenético, ¿nombrarían a Lucas? ¿El Last Universal Common Ancestor? No creo. No es tan específico en ese sentido, porque como te decía, la prueba siempre va a tratar de tomar, aún así, pese a que uno cree que es muy específica para algunas cosas, esos temas específicos normalmente uno los termina viendo en la universidad. ¿Ya? A lo más te lo nombraron en el colegio, si es que lo nombraron, pero normalmente no son... es más general, en ese sentido siempre va a ser más general, ¿ya? Entonces, bueno, voy a minimizar la parte de los participantes. Entonces, la evolución es un proceso continuo, y aquí lo que hay que entender es que el proceso o los periodos evolutivos nunca son a corto plazo.
¿Ya? Es raro ver un proceso evolutivo a corto plazo o un fenómeno de microevolución. Se puede ver normalmente en especies que tienen un índice reproductivo muy alto. Las bacterias son una de ellas, por ejemplo, y por eso es que son evidentes las mutaciones dentro del grupo de las bacterias, ¿ya? En los insectos también podría visualizarse un grado, algún fenómeno microevolutivo, ¿ya? Precisamente porque también tienen un índice reproductivo muy alto. Pero mientras más compleja pasa a ser la estructura del animal o de la especie en general, porque no necesariamente va a ser un animal, la posibilidad de ver un episodio evolutivo se hace más difícil, ya mucho más difícil en ese sentido, ¿ya? Entonces, lógicamente, a través de la historia hemos vivido bastantes periodos evolutivos y también episodios de extinción. Normalmente siempre se habla de que la evolución de la evolución, pero y siempre se deja y se pone catastrófico o se le da un contexto catastrófico a los eventos de extinción, cuando en realidad los eventos de extinción son como la muerte de este conjunto de especies y que va a preceder también a un fenómeno nuevo de vida. En algún momento nosotros también nos vamos a tener que extinguir como especie dominante y va a pasar a tomar otra especie, la más adaptada, la más apta para el ambiente, la que sea capaz, lógicamente, de colonizar el planeta Tierra. La Tierra ha tenido aproximadamente como 5 eventos, no me acuerdo si son 4 o 5, siempre me suena más a 5, así que me voy a quedar con ese número. Eventos de extinción, ¿ya? Lo más seguro es que nosotros que vemos la extinción masiva, sí, eso es cierto, de varias especies, y eso genere el fin, y por ende la nuestra también, posiblemente como vamos, y eso precede ya o preceda un evento nuevo de formación y un episodio nuevo de evolución. Lógicamente hasta ahí vamos a poder cuantificar. Nosotros, capaz que se termine la vida pensante, por así decirlo, y emerjan nuevas especies que no sabemos cómo lo van a cuantificar en la Tierra, ¿ya? Y lógicamente han aparecido distintas teorías que han intentado explicar cómo ocurre el proceso evolutivo, que al final esto es una explicación, un acercamiento a cómo creemos que ha ocurrido. Ya hay varias partes del episodio o de los episodios evolutivos que, como no hemos estado ahí, solamente podemos suponer por los registros fósiles que existen, ya que son episodios, en resumidas cuentas, son como piezas de un rompecabezas que al final va a ser muy difícil que podamos completar, ¿ya? Y lógicamente este proceso ha originado las formas de vida actuales a partir de un ancestro común. Esto es lo que tenemos que entender con la filogenética y la taxonomía. Al final yo organizo o clasifico los seres vivos de acuerdo a características en común y características que los separan, pero al final me lleva a esa gran conclusión, que venimos siempre de un ancestro evolutivo en común y que la vida ya se ha sometido al mismo ambiente que ha sido lógicamente la atmósfera del planeta Tierra. Por eso todos consumimos oxígeno, consumimos normalmente las mismas moléculas orgánicas, tenemos las mismas bases nucleotídicas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver eso después al final. De hecho, la parte de la taxonomía, no es, como les digo, no es tan específica, ¿ya? Pero sí, la vamos a ver al final. A ver, la evolución como tal es afectada por 4 grandes procesos. Nosotros vamos a tratar de verlos todos. Ya la próxima semana, de hecho, el miércoles, de hecho, vamos a verlos todos, uno por uno. ¿Ya? Ahora los voy a nombrar nomás. El primero y el más importante, ¿ya? Y que se ha validado también, es la selección natural. Es el primer proceso que afecta la evolución como tal de una especie o de un conjunto de especies, ¿ya? Y la selección natural se explica como la sobrevivencia, ¿ya?, del más apto, y por ende la reproducción de ese individuo que se define como más apto, ¿ya? Y lógicamente esto va aislando en algunos casos a la población, en algunos casos la va aumentando en número, la va direccionando también, ya va pasando en cierta forma, podemos tener distintos tipos de selección natural y distintos tipos de selección aparte de la natural. Ahí tenemos la artificial, que es la que genera el ser humano, por ejemplo, y que muchas veces genera más factores negativos que positivos. Tenemos la selección sexual también, que ocurre cuando hay dimorfismos sexuales dentro de una misma especie, como por ejemplo los leones. La leona selecciona al león más apto, por así decirlo, de acuerdo a una gama de características, como un checklist de características que ella posee, por así decirlo, ¿ya? Y la selección natural, que como les decía, se divide en 3 tipos, y eso también la vamos a ver el miércoles. Ya ahí está la disruptiva, la estabilizante, la estabilizante, la disruptiva y la direccional.
que son los 3 tipos de selección natural, ¿ya? El otro principal efecto, el problema con este es que es azaroso, ¿ya? Y lamentablemente no sabemos cómo ocurre, cuándo ocurre y si es beneficioso o perjudicial. ¿Ya? Ahí lamentablemente puede tomar las 3 incluso, las 3 características, y que son las mutaciones. ¿Ya? De hecho, se presume que las mutaciones son las que generan muchas veces las divergencias en la estructura taxonómica y en la estructura filogenética. ¿Ya? Las mutaciones, como les digo, pueden ser completamente aleatorias. Podemos incluso no visualizarlas, ¿ya? Lo que se hace más difícil poder cuantificarlas. Tengo que echar a hacer análisis genéticos muchas veces, y si quiero jugar a hacer análisis genéticos de especies que ya no existen, es más difícil todavía, ¿ya? Lógicamente hay distintos tipos de mutaciones. Ya, por suerte ustedes esa parte no se la preguntan en la prueba, cuántos tipos de mutaciones y qué tipos de mutaciones hay, pero así por nombrar tenemos mutaciones que modifican el código genético como tal, la base de nucleótidos, ya son las mutaciones génicas, y tienen mutaciones a nivel cromosómico, ya que pueden cambiar una secuencia de genes o alterar una secuencia de genes o intercambiar secuencias de genes entre cromosomas que no son homólogos, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, las mutaciones, y son un tipo de mutación, o se definen como un tipo de mutación, son las mutaciones cromosómicas numéricas, ¿ya? Que son los clásicos síndromes, o el síndrome de Down, el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter. Están definidas como mutaciones, pero a nivel cromosómico y en la cantidad de cromosomas, ¿ya? Así que ojo ahí, mutaciones en realidad no deberían preguntarles, ¿ya? A lo más les van a, si se las mencionan, van a entrar dentro de estos episodios evolutivos, ya cómo las podrían afectar. Y la gran clave de esto, de las mutaciones, que como les decía, son al azar, son completamente aleatorias, ¿ya? Y podrían visualizarse como no necesariamente, ¿ya? Ahí tengo una ventaja de que el código genético, que es materia que tampoco les van a preguntar, es ambiguo, ¿ya? Es degenerado. Entonces, las secuencias de nucleótidos que codifican para un aminoácido, si yo modifico cierto nucleótido, muchas veces no modifica el aminoácido completo, ¿ya? Como les digo, eso por suerte lo sacaron este año, ya debería ser mucho menos materia la que entra, de hecho, en la parte de biología. Quizás lo vieron en el colegio y les suena que el código genético es degenerado o es ambiguo, pero como les digo, no se lo van a preguntar, ya por lo menos en el temario del DEMRO no aparece. El otro es la deriva génica, ¿ya? Y ojo aquí con la deriva génica, que son los cambios aleatorios en la frecuencia de alelos en una población, especialmente en pequeñas poblaciones. A ver, vamos a entrar a definir la deriva génica. Por ejemplo, en nuestra especie, ¿ya? Nosotros nos definimos como una única especie, no existen razas diferentes, y de hecho, por convención debe ser así. ¿Ya? Que nosotros tengamos un tema racista, esa ya es otra historia, pero en realidad nuestra especie es una sola, que es el Homo sapiens, ¿ya? Y punto, ¿ya? No hay, como les digo, razas distintas, pueden haber estructuras fenotípicas diferentes. Personas de hecho, el término raza negra ya se utiliza más que nada como con el fin denostativo, ¿ya? Pero en ningún caso son genes distintos, porque somos todos compatibles, ¿ya? En ese sentido. No sé quién. ¿La Tamara iba a decir algo, parece? Sí, profe. Todavía hay gente que cree un poco ese tema por falta también de la ciencia igual, pues. Claro. Que los indígenas son básicamente como eslabones perdidos y no son los sapiens y son como atrasados. Y todavía lo que pasa es que ahí ocurrió deriva génica, de hecho. Creo un sistema cultural distinto, ¿no? Claro, es una cultura diferente. Y como la cultura las poblaciones se aíslan, ¿ya? De otras poblaciones o de otras masas de poblaciones más grandes, también van generando nosotros como seres pensantes una cultura también distinta a la masa más grande, ¿ya? Pero y lo hablan siempre como de atraso, pero en el fondo no es un atraso porque tienen la misma estructura biológica. Lo que pasa es que tienen una cultura diferente, pero no quiere decir, o sea, si yo veo en el Amazonas un grupo de indígenas que andan con poca ropa y que comen, ¿no es cierto?, lo que pueden, de lo que disponen, y no generan una industrialización y una comercialización de eso, no quiere decir que sean más atrasados, sino que simplemente están, y de hecho ahí se podría definirlo o ingresarlo ahí dentro de esa, o para tratar de aislarlo, darle una explicación, un fenómeno de deriva génica,
¿ya? La población se aísla del grupo inicial, y como se aisló del grupo inicial, si su grado de recombinación, el grupo que se aísla, su grado de recombinación es solo entre ellos, en el tiempo evolutivo yo podría presumir de que primero va a generar una raza distinta y después una especie distinta, ¿ya? ¿Cómo lo podría comprobar? Es que yo intente tomar una de esas nuevas personas, por así decirlo, y lo intente cruzar con la del grupo más grande y no puedan, ya no pueden establecer la reproducción, porque ahí es el síntoma de que son especies diferentes. El tema es que no hemos vivido un proceso evolutivo ya que nos haga cambiar a nosotros como especie y genere esta diferenciación. ¿Ya? Nosotros sí fuimos capaces de extinguir a otras especies, sí. ¿Ya? De hecho, los otros Homo murieron posiblemente por combates con el Homo sapiens, ¿ya? Y el Homo sapiens fue capaz de definirse, por así decirlo, como el más apto, ¿ya? Pero actualmente no. ¿Ya? Actualmente nosotros nos establecemos como la población dominante y todavía el proceso de deriva génica, tenemos todavía un grado de recombinación, un grado de recombinación todos con todos. Es una cuestión así de sencilla. ¿Por qué? Y de hecho, sobre todo ahora con la globalización. Claro, y con la globalización pasa a ser más notorio todavía. ¿Ya? Si, por ejemplo, supongamos que la industrialización no ocurrió, ya no ocurrió del 1600 en adelante, y viviéramos en esta época preconquista, antes de que los españoles vinieran a dejar la tendalá a América, es posible que los americanos se hayan separado tanto, y si eso se hubiera mantenido así por mucho y por millones de años, la población americana se haya separado tanto de la europea que no podrían ser mezclables. ¿Ya? Al final pasa eso. El tema es que ahí te das cuenta que pese a que pasaron casi 9.000 millones de años, ¿ya? Sí, más o menos, 9.000, sí, unos 9.000 millones de años. No, más todavía, como 12.000, 15.000 millones de años. Pese a eso, aún así no somos capaces de separarnos como especie, seguimos siendo la misma especie que del grupo asiático, gracias a la glaciación, fue capaz de colonizar el continente americano, se derritieron los hielos y quedaron aislados en el sector americano. Vinieron los europeos y se dieron cuenta que sí se podían mezclar con nosotros. Seguimos siendo la misma especie todavía. No se ha derivado suficiente genéticamente la población. Esa es la deriva génica. ¿Ya? La deriva génica es la separación. Pero entienden que se puede mezclar, pero en el fondo existe todavía el tabú de la pero es un sesgo político, ideológico, fenotípico. Eso es que yo lo que le digo, que hay que validar la ciencia por sobre todo. Claro, lógicamente. Que falta mucho también. Ahora ahí, lógicamente, pero mire, de hecho, si vemos el siglo pasado, la Segunda Guerra Mundial ocurrió técnicamente porque, no sé, un grupo se consideraba más apto que los otros dentro de la misma especie. ¿Ya? Eso pasa muchas veces cuando se intentan dar explicaciones de selección natural, por ejemplo, o de episodios evolutivos, para explicar, o para justificar, no explicar genocidios, matanzas, separaciones políticas, conductuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y en realidad no se aplican mucho porque nosotros somos una especie pensante. Y ese es el problema, y es nuestra ventaja y nuestro problema. Y al ser una especie pensante vamos a tener también más separaciones o más sesgos que un grupo de perros, un grupo de gatos. De hecho, ustedes, yo creo que lo han visto, muchos videos de YouTube en donde ven un gato, por ejemplo, con síndrome de Down, o ven un perrito cojo, ¿ya? Los otros perros lo integran como si no hubiera pasado nada. De hecho, lo consideran un perro normal, en ningún caso lo aíslan. Lo mismo con el gatito con síndrome de Down, juega con los hermanos, juega con el gato del vecino, se pelea con el de la esquina, como un gato normal, ¿ya? Pero el tema es que nosotros somos bastante sesgadores, y ahí viene un tema de cultura, de que siempre estamos buscando un grado de perfección que no tenemos, que al final esa es la. Siempre estamos buscando o estamos mirando para el lado y siempre vamos a encontrar que el vecino tiene más que nosotros, pues si al final pasa por eso. No somos capaces de vivir tranquilos. Y el tema es que la cultura, o por lo menos el mundo actual, te obliga a tener ciertas cosas, a seguir un canon, a seguir un estándar, que no necesariamente
el propicio para todo. Porque muchas veces los medios no están. Entonces ahí caemos en un tema político. Volvemos al tema político. Ojo ahí entonces con el tema de la separación de especies, porque nuestra especie, en realidad, nuestra especie, ya nuestra población, en realidad podrían haber poblaciones distintas, eso sí, como dices tú, una cultura puede separar o generar una población, pero no una especie, ya, no una especie diferente. Claro. Yo no puedo decir la raza indígena, porque la raza indígena en realidad es la misma raza mía. ¿Ya? En la misma especie, Homo sapiens, y de hecho se ha ido separando que desde el 1500, 1600 en adelante se habla de Homo sapiens sapiens, ¿ya? Que es un ser pensante aún más pensante, ¿ya? Pero no existe en realidad una raza distinta. De hecho, decir raza negra ya para un, no sé, pues para ¿cómo se llama? Un teórico de la evolución ya debería ser extraño, ¿ya? ¿Qué es la deriva génica entonces? Dentro de una población, ustedes tienen un grupo que por algún fenómeno, puede ser un fenómeno climatológico, atmosférico, un terremoto, un evento fortuito, etcétera, se separa del grupo inicial, ¿ya? Y al separarse del grupo inicial, se empieza a mezclar solamente con los individuos que tiene cerca y no retorna, no vuelve al grupo con el que estaba asociado inicialmente, ¿ya? Entonces los genes se separan y se empiezan a caracterizar, este grupo empieza a tener características fenotípicas que solamente tiene ese grupo, ¿ya? Yo podría decir, por ejemplo, como te decía, que con el tiempo evolutivo, en el paso de millones y millones de años, por ejemplo, los rusos sean una raza independiente de los africanos, ¿ya? Pero con el contexto actual, con la globalización, es muy diferente porque una persona, un ruso puede ir a vivir y tener hijos con un africano y viceversa fácilmente, ¿ya? A diferencia ya de otras poblaciones en donde un jaguar, por ejemplo, es virtualmente imposible que pase para donde viven los leones, se nade todo el Atlántico y sea capaz de reproducirse con ellos, ¿ya? No va a ocurrir ese fenómeno, ¿ya? Porque lógicamente la barrera geográfica es muy fuerte. Y el último, ¿ya? Y de hecho están relacionados el flujo génico y la deriva génica, ¿ya? Porque cuando se pierde flujo génico en una población ocurre deriva génica, ¿ya? ¿Qué es el flujo génico? Es el intercambio de genes o sus variantes entre individuos de la misma especie, pero de distintas poblaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Normalmente el flujo génico está asociado con la capacidad migratoria que tiene la especie, no la población, la especie, ¿ya? Por ejemplo, las aves tienen un flujo génico alto. ¿Por qué? Porque pueden volar, y como pueden volar, las barreras geográficas son un poco más fáciles para ellas de poder sortearlas, de poder saltárselas, ¿ya? Es más difícil, por ejemplo, para una planta que no puede moverse, establecer flujo génico con una planta de otra región, ¿ya? O incluso a 10 o 20 kilómetros de distancia, es muy difícil que puedan cruzar sus gametos, siendo que son la misma especie de planta, ¿ya? Y es precisamente porque como no tienen una capacidad móvil, no se pueden mover, o su capacidad migratoria es muy reducida, es muy difícil que pueda aumentar el flujo génico entre poblaciones. Con el tiempo se van a aislar y va a establecerse un patrón de deriva génica, ¿ya? Aparte de eso, puedo complementarlo con alguna mutación y por ende algunas también especies que puedan ser más aptas que otras, y eso me genera un patrón evolutivo que va en ascenso, porque lógicamente mientras más de estos 4 grandes factores se apliquen sobre una población, más se van a separar y más se van a ir generando diferencias entre sí, y por ende pueden evolucionar un poco más rápido, pero aún así el fenómeno evolutivo no ocurre en una especie, por ejemplo, estoy hablando ya desde animales invertebrados marinos, es muy difícil que puedan evolucionar en un corto periodo de tiempo, siempre normalmente se consideran millones de años, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que entender aquí? Que nosotros somos una única raza, nada de estar separando aquí. De hecho, yo siempre se lo he dicho a mis alumnos, nada de estar separándose porque Pedrito se ve distinto a Juanito, nada que cuestionen, todos somos iguales. Vamos entonces con las teorías evolutivas. De hecho, ahí está la Catalina, me acuerdo el tiro de Lamarck y su teoría evolutiva. A ver, existen varias teorías evolutivas, de las cuales 2 son como las más representativas, en el sentido de que explican gran parte de los fenómenos, pero hay una más válida que otra, ¿ya? Y de hecho aquí también nos viene de perilla el haber visto genética antes, ¿ya?
A ver, ¿qué dice Lamarck? Lamarck, en el sentido, de hecho lo estábamos conversando al principio, no era contemporáneo a Darwin. De hecho, Lamarck murió antes de que Darwin postulara la teoría de selección natural. Si no me equivoco, Lamarck murió como en el 1830. Me puedo equivocar ahí con 2 años menos, 2 años más, ya, pero 1830. Ya, Darwin postula la teoría de selección natural en el 1851. ¿Ya? Entonces ya lógicamente ahí ya podemos decir que no son contemporáneos, ¿ya? Pese a que Darwin lo hizo igual ya a una edad relativamente avanzada. A ver, la teoría de Lamarck apunta a la herencia de los caracteres adquiridos por el medio ambiente, ¿ya? ¿Qué dice esto a grandes rasgos? Estos son los 3 grandes postulados. Uno es válido hasta el día de hoy, ya es válido entre comillas porque no tengo en un 100% cómo probarlo, ya no tengo una máquina del tiempo para ver los episodios evolutivos. Por lo tanto, como tiene un sustento aún, por así decirlo, en otras leyes o en otras teorías, en cierta forma se valida, ¿ya? Lo primero dice, los organismos tienen la capacidad de adaptarse a los cambios ambientales. Ya, ojo con eso, porque esa es la única parte de esto que en cierta forma hasta el día de hoy o no se desacredita o es válida. Yo de hecho la voy a dejar marcada precisamente porque esto es lo único bueno, por así decirlo, de la teoría de Lamarck. Y de hecho la Catalina se acordaba de eso, ¿ya? ¿Qué dice? Muy sencillo. Todos los organismos tienen la tendencia a adaptarse a los cambios que va generando el ambiente, ¿ya? Y eso en cierta forma es verdad. Si una población es sometida a una presión de selección muy fuerte que sea inducida por el ambiente, un cambio en la temperatura, un cambio geográfico muy abrupto, una erupción volcánica, el desborde de un río, etcétera, 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 esa población, si no se adapta, se extingue o se muere, ¿ya? Entonces, las poblaciones que en cierta forma existen al día de hoy han tenido que por lo menos sortear en más de alguna oportunidad algún fenómeno ambiental adverso, ¿ya? Por lo tanto, esos cambios ambientales le han generado la capacidad de adaptación a la población. Y como les digo, esto es lo único válido hasta el día de hoy de la teoría de Lamarck, ¿ya? Los otros 2 simplemente están desechados. Ya, de hecho, se comprobaron como que no son aplicables. Y como les digo, se anularon en cierta forma hace mucho tiempo atrás. ¿Ya? El segundo dice, el cambio ocurre siguiendo el principio de uso y desuso de las estructuras. ¿Ya? Ese, de hecho, es fácil en cierta forma desacreditarlo. ¿Ya? Muy simple. Lo que dice Lamarck es que si una especie tiene una estructura en el cuerpo fisiológica, o tiene, no sé, un apéndice, que en cierta forma, no el apéndice vestigial, pues no el apéndice del sistema del intestino grueso. Si tiene, por ejemplo, un brazo que ocupa más de la cuenta, una pierna que ocupa más de la cuenta, o alguna otra estructura anatómica, morfológica, que la usa más que otra, ¿ya? Con el tiempo esa se va reforzando y en desmedro de posiblemente otra que no está utilizando, ¿ya? Si yo uso un órgano, se perpetúa en el tiempo. Si no lo uso, ¿ya? Se desaparece, ¿ya? Y la siguiente generación, y de hecho ahí se acopla con lo que viene después, y la siguiente generación no adquiere, no toma o no recibe esa estructura que no se usó, ¿ya? Por ejemplo, juicio... Ya, de esa forma lo puedo anular. Ya hay una serie de vestigios evolutivos, de hecho, en nuestro cuerpo y que son visibles, ¿ya? Por ejemplo, la que decías tú por recién, creo que fue la llanela, la muela al juicio. ¿Por qué existe la muela al juicio? ¿Ya? ¿Por qué aún existe? La cata. Ah, la cata, perdón. Es que como minimicé ¿de quién me está hablando? La traición, la decepción, profe. Bueno, ya, de hecho lo voy a poner ahí para poder ver quién me está hablando. Ahí sí. Lógicamente, por ejemplo, si yo uso más la mano derecha porque soy diestro, ¿ya? Con el tiempo, mi brazo izquierdo, que no lo ocupo tanto en comparación con la mano derecha, se va a ir progresivamente reduciendo. Ya, si no se desaparece en mi cuerpo, mis hijos van a nacer con el brazo derecho más desarrollado que el brazo izquierdo. ¿Ya? Y de hecho, esos en cierta forma no tendrían, imagínense, no habrían personas zurdas, si la gran mayoría de las personas son diestras. ¿Ya? Y con el paso de las generaciones,
lógicamente todas las personas tendrían solo una mano, que es la que utilizan más, en desmedro de aquella que perdieron, lógicamente, porque dejaron de usarla, ¿ya? Los vestigios evolutivos es otro ejemplo, como decía ahí la Catalina, ahí sí. La muela al juicio. ¿Por qué existe la muela al juicio? Porque es un vestigio evolutivo. Se presume que en algún punto de la historia dejamos de usarla, ¿ya? Y con el tiempo se ha ido atrofiando y hay algunas personas a las que no les aparece, pero a otros sí les aparece, ¿ya? Claro. De hecho, ese en cierta forma va a llegar a un punto en que a la especie humana ya no le va a salir la muela al juicio. ¿Ya? De lo más seguro es que para allá apuntemos, ¿ya? Pero lógicamente en millones y millones de años. ¿Ah? El principio de uso y de claro, ahí en cierta forma se estaría aplicando. Es a media. Sí, pues, claro, igual tiene... Igual, si pensamos no sé, lo que usted dijo, es ¿Ya? el brazo que usamos menos, pero en parte dice usamos menos, no que dejamos de usar, po. Claro, entonces, no que dejamos de usar. Igual si lo piensa, igual tiene sentido en parte. Sí, lo que pasa es que la teoría de Lamarck estaba mal planteada en el punto de que en realidad era un mal planteamiento, como dices tú, en cierta forma sí es válida, ¿ya? El tema es que estaba mal planteada porque él decía, de hecho mira lo que dice después, los cambios que ocurren durante la vida de un individuo, y esa es la parte que anula en cierta forma la parte de arriba, pero de forma inmediata, los cambios que ocurren durante la vida de un individuo son heredados por sus descendientes. Claro, era muy próximo el cambio que hablaba él, claro. Si yo dejo de usar algo ahora, mis hijos adquieren esa característica de forma inmediata. ¿Ya? Claro. Y de hecho eso también se anuló con un experimento muy simple. Metieron en un cajoncito, ya típico de 1930, pero bastante crueldad. Metieron en un cajoncito 2 ratones. ¿Ya? A los ratones, papá y mamá les cortaron la cola. ¿Ya? Se cruzaron los ratoncitos. Como ellos no usaron la cola, ¿ya? Técnicamente los otros ratoncitos deberían nacer sin cola. Y nacieron con cola. En el momento que nacen, les cortan la cola nuevamente. Que vivan y hagan sus vidas hasta la reproducción. Cuando se cruzan esos ratoncitos van a tener hijos. Y esos hijos van a nacer sin cola, supuestamente, según Lamarck. Y adivinen cómo nacieron. Nacieron con cola. Entonces, la estructura no se... Sí, bueno, muy, como te digo, muy propio del siglo pasado. Son bastante crueles en ese sentido. Bueno, todavía cortan la oreja y la cola de los perros. Sí, de algunos perros. Ay, pero, no, yo estoy ocupan en especie, no, pero igual es... Claro, cambia la especie, ¿no? De hecho, como dice la Catalina, en cierta forma, en el tiempo evolutivo, el principio del uso y desuso sí podría en cierta forma validarse, ¿ya? Sí. Pero nunca de forma inmediata, siempre considerando un episodio evolutivo, ¿ya? Otra cosa, por ejemplo, dentro de los tantos vestigios que nosotros tenemos el ligamento para poder mover las orejas, ¿ya? El tema es que la musculatura asociada para el movimiento no existe. ¿Para qué vamos a tener un ligamento si no tenemos el músculo? Es un vestigio evolutivo. La otra, no me acuerdo el nombre, es la membrana que tienen todos los mamíferos aquí y que les permite en cierta forma que es como un segundo párpado. Ya, por ejemplo, ustedes ven a sus gatos, su perro durmiendo, le mueven el ojo y se le ve una telita blanca. ¿Ya? Nosotros tenemos la telita blanca, pero no nos cubre el ojo completo, solamente está asociada al lagrimal. ¿Ya? El otro es el apéndice, pues el apéndice vestigial, ya que se encuentra en el intestino grueso. También se le asocian ciertas funciones, pero que en realidad se pierden cuando se pasan a la etapa adulta. ¿Ya? Y otro montón más de estructuras vestigiales. Entonces, en cierta forma, que existan vestigios evolutivos en una especie me indican que el principio del uso y desuso no es inmediato. Ya nunca va a ser inmediato, siempre, como dice la Catalina, va a ser en un episodio evolutivo considerable, ¿ya? Y que lógicamente, y ahí el tercero absolutamente descartable, los cambios que ocurren durante la vida de un individuo no son heredados a los descendientes. Pues si no, imagínense un físico-culturista, un compadre que es una masa de músculo, sus hijos entonces también van a ser como una masa de músculo. Eso mismo. No. Profesor, no ¿de qué me leyó la mente? Lo mismo le iba a decir. ¿Se imagina? Claro, porque esos son cambios que van... guagua y sale una guagua mamadísima.
Claro, y esos son cambios fisiológicos, ¿ya? Y ahí hay que entender otro tipo de adaptación, y eso lo vamos a ver, si no me equivoco, el miércoles o el lunes. ¿Qué es el fenómeno de adaptación? Hay adaptaciones al ambiente que pueden ser morfológicas, que pueden ser conductuales, que pueden ser fisiológicas, ¿ya? Y que no necesariamente me involucran una presión de selección y por ende voy a cambiar completa la especie por haber hecho un cambio, ¿ya? Porque el ambiente levemente fue adverso. Imagínense las personas, los bolivianos, ¿ya? Las personas, los bolivianos, imagínense, ellos están sometidos a una presión de selección constante, que es la altura. Ellos viven a una altura considerable, ¿ya? Por ende, su sangre de por sí tiene que tener más elementos figurados, más glóbulos rojos para transportar el poco oxígeno que hay en el ambiente. Si yo me voy a Bolivia y me corro la vuelta a la manzana, lo más seguro es que ni siquiera la termine, que caiga desmayado por falta de oxígeno, por hipoxia, ¿ya? El boliviano no, de hecho le pasó a la selección argentina hace como 2-3 mundiales, preparatorios de mundial. El Maradona, justamente fue Maradona, el Vivito Maradona se llevó a la selección argentina sin haber pasado por el fenómeno de aclimatización que tiene que ocurrir, ¿ya? Se los sacó de Argentina, que está casi al nivel del mar, los subió a la montaña 2 días antes, la selección argentina estuvo en el hotel, ya perfecto, jugaron el partido y los bolivianos les ganaron 7-1. ¿Ya? Y es precisamente porque los argentinos no estaban adaptados a la altura, corrían un poquito y se cansaban al tiro. Los bolivianos no, pues están acostumbrados a eso, para ellos era normal. Esa es una adaptación fisiológica, ¿ya? Y de hecho eso no se lo heredan inmediatamente a sus hijos. Sus hijos con el paso de los días se van a ir adaptando al clima adverso, ¿ya? Si bajan, no sé, pues se van a Argentina, ellos van a perder un poco de glóbulos rojos, ya precisamente porque no los necesitan. Ya cuando vuelvan van a tener que volver a adaptarse nuevamente, ¿ya? No sé si tienen alguna duda o algo que agregar, por ejemplo, a Catalina, que quería agregar más de su investigación acerca de la teoría de Lamarck, ¿o no? No, o sea, no, porque si yo me voy en bolas místicas, profe, no sé si se da cuenta que yo puedo consumir 10 minutos hablando del mismo tema, así que no. Es que tienes Me voy en que bolas. aprender a cerrarlo, ¿no? Porque en realidad no se trata de saber más o saber menos. Lo que pasa es que uno tiene que tratar de seguir un hilo conductor cuando está hablando. Si no, imagínate, me pasaría lo mismo. Podría hablar y no hablar nunca. ¿Ah? Es que mi problema es que yo hablo de un tema y de un tema salto a otro. Ah, ya, claro. Por eso pues, tienes que tratar de siempre seguir un hilo conductor. Estoy hablando de este tema, me puedo desviar un poco, pero después tengo que volver. ¿Ya? Con el tiempo a uno igual, sí, a mí también me pasaba eso. Con el tiempo es que como me faltaba tiempo para hablar, empecé a tratar de acotar un poco las cosas. Normalmente cuando hablo de evolución me pasa eso, me voy por las ramas. ¿Ya? Entonces, para evitar irme por las ramas, trato progresivamente, cuando ya estoy hablando de política y estoy metido en evolución, digo, ya no, es hora de volverse. Es hora de volverse, ya no, me desvié demasiado. Pero en realidad sí, hay muchas cosas de evolución que son transversales a muchos temas distintos, y de hecho eso siempre lo conversamos con el Jimmy, con su otro profe de biología. Con el Jimmy siempre hablamos de que hay, lógicamente, cuando se entienden las teorías evolutivas, particularmente la de Darwin, yo no la puedo aplicar a fenómenos políticos actuales, ¿ya? No puedo decir que hay personas que son más aptas que otras, ¿ya? Imagínense si yo dijera eso. Estáis cayendo en un fascismo terrible. No puedo hacerlo. Yo tengo que asegurar y garantizar cierta, no sé, educación, salud, justicia, por lo menos equitativa para todos. ¿Ya? No puedo generar un sesgo en ese sentido, ¿ya? Porque si no, lamentablemente no estoy asegurando. Miren, una palabra que ha estado muy de moda sería inconstitucional. ¿Sí o no? Pese a que la Constitución es una pata coja, ¿no? Aún así sería inconstitucional. Ya no me desvío más porque si no, como les digo, me voy a terminar poniendo a hablar de política. Ahí sí. Bueno, ahí está el ejemplo de la jirafa que decía la Catalina. De hecho, les coloqué precisamente ese ejemplo. Lo que decía Lamarck es que las jirafas nacían todas con el cuello corto. Cuando se quedaron sin comida a esa altura, con el tiempo fueron estirando el cuello hasta quedar como con el cuello lo suficientemente largo para alcanzar la ramita, ¿ya? Entonces aquí tienen el abuelo jirafa, el papá, o sea, el bisabuelo jirafa, el abuelo jirafa, el papá jirafa y la jirafa actual.
O sea, en un corto periodo de tiempo, las jirafas fueron capaces de estirar el cuello. Y eso es lógicamente lo que es inválido. Ahora, la Catalina, yo la entiendo para dónde va. Si esto hubiera ocurrido en millones de años, ¿ya? Aplicando a corto plazo más o menos la selección natural de Darwin, en cierta forma la teoría de Lamarck es válida, ¿ya? Es completamente válida. Y lógicamente todo esto es generado por la capacidad de adaptarse al ambiente. Y ese es, como les digo, hasta el día de hoy, el postulado más válido de la teoría de Lamarck, ¿ya? Vámonos con Charles Darwin. Darwin y Wallace, pobrecito Russell Wallace, nunca nadie lo pesca, ni lo nombran, ¿ya? Y cuando en realidad él llegó a las mismas conclusiones que Darwin, sin necesidad de recorrer el mundo. O sea, al final esa es la historia, ¿ya? A ver, vamos, ahí sí. ¿Qué dice la teoría de selección natural de las especies? De hecho, no sé si han leído el libro, es un tremendo libraco de como 700 páginas, ¿ya? Darwin postula, en realidad Darwin era hijo de un naturalista, ya a cargo de como un reservorio zoológico. No era un zoológico porque tenía especies que en cierta forma estaban conservadas, pero su papá, su abuelo, de hecho, eran naturalistas. Eran, un cautiverio, gente, una cosa así. Claro, pues claro, algunos muertos, otros vivos, y ahí estaban para exhibirlo, una cosa así. ¿Ya? Entonces, en cierta forma, claro, él se crió en ese ambiente de la observación, ¿ya? Y de hecho el papá tenía los medios para poder en cierta forma pagar este enorme viaje que hace Darwin por todo el mundo, porque en cierta forma recorrió prácticamente todo el planeta, ¿ya? Dio la vuelta casi al mundo, casi, ¿ya? De hecho Darwin cruza el Beagle, ¿ya? Cruza en la parte del cono sur de Latinoamérica, pasa por Argentina, se pasa para el lado chileno, sube, ya por así decirlo, por el Pacífico Sur, en dirección sur-norte, en lo que vendría a ser en nuestras costas, y se encuentra con 3 erupciones volcánicas, ya, lo que ya genera una presión de selección bastante considerable. Ve bastantes fenómenos en que, por ejemplo, ve un terremoto tan grande como el que ocurrió para el 27 de febrero el 2010, ya, él vio uno más o menos en Concepción, ¿ya? En la costa de Concepción, bastante similar, ¿ya? Y de hecho, está escrito en el libro, no me pregunten en qué página aparece, no lo leí hace tanto tiempo que no me acuerdo. Y de hecho él lo cuantifica, y de hecho él le sorprende que los chilenos apenas sintieron el temblor, empezaron a correr hacia los sectores más altos, porque presumían que se venía un tsunami. En ese tiempo no existía el Choa ni ninguna cuestión, que de hecho para el 2010 tampoco sirvió de mucho, ¿ya? Y que lógicamente estábamos como habituados a tener temblores. Entonces, que la población chilena estaba muy bien adaptada para los temblores, en cierta forma, ¿ya? Y de hecho, él, como les digo, eso lo cuantifica y ve un montón de especies que son propias de nuestras costas, y él las clasifica como endémicas, ya que solamente se encuentran en este lugar geográfico, y es porque esencialmente la cordillera de los Andes es una barrera geográfica muy difícil de sortear, ¿ya? Bueno, vuelve a Inglaterra y de repente le llega una carta de este ruso, que es Alfred Russel Wallace, con su teoría, ¿ya? Porque de hecho Wallace le envía su teoría a Darwin en un gesto de confianza, ¿ya? Y Darwin la lee y dice, chuta, este compadre nos recorrió el mundo y está llegando a las mismas conclusiones que yo tengo aquí, ¿ya? Bueno, la cosa es que Darwin le envía en cierta forma la carta de vuelta, las gratitudes, se ponen de acuerdo, como que hacen una ensalada con las dos teorías, y Darwin la presenta, ¿ya? De hecho, Darwin, si hubiera sido más mala leche, ¿ya? Fácilmente se podía haber quedado con todo el crédito de él, igual las naranjas nomás, ¿ya? O era ni el nombre, ¿ya? Entonces, en cierta forma, y cosa que ocurrió y que ocurría, particularmente con los norteamericanos, el gringo de por sí es un poquito más vivaracho en ese sentido, el inglés no, pues siempre más correcto, más educado, ¿ya? Por lo tanto, Darwin incluye a Wallace ya dentro, lógicamente no era que lo incluyera, ahí se pasó un poquito, ahí fue un poquito mala leche, ¿ya? Cuando en realidad Wallace por sí solo llegó a los mismos postulados. El tema es que Wallace no tenía el respaldo de tener una familia en cierta forma de naturalistas. Wallace era un aparecido nomás. En cambio, el nombre Darwin ya tenía un peso en cierta forma en la comunidad científica, que en cierta forma podía postular algo, presentar algo y se lo iban a pescar.
que lo validan o no La lo validan. plata, ese ya po, otro la tema. plata, po, profe. Ya. Claro, la plata, pues, sí, de hecho, lógicamente, había Se llama estos estatus comités económico, científicos todo. reciben aportes. Sí. Y lógicamente, si la familia de Darwin Sigue pasando. entrega un aporte, dicen, a ver, ya, vamos a leer tu teoría, vamos a ver si es verdad o no es verdad. Y ahí es donde mete a Wallace, y de hecho hay cartas en donde Wallace le agradece el gesto. Hay una corriente, de hecho no está completamente comprobada, pero hay como una corriente que dice que Wallace estaba muy enojado con Darwin. En otra corriente, por así decirlo, que dice que Wallace estaba muy agradecido de que Darwin lo hubiera incluido y que no se hubiera hecho el leso. Pues no tenemos cómo saber la verdad, lo más seguro. Las personas involucradas ya no están vivas como para saberlo, y en ese tiempo eran cartas, entonces también podían en cierta forma ser adulteradas. ¿Ya? Bueno, eso es un poquito de historia. A mí no me gusta, o sea, a la edad de las chicas, por ejemplo, a mí no me apestaba la historia, de hecho por eso estudié Ay, me ciencia, encanta. porque no me gustaba la historia. Pero con el tiempo, ya estos episodios históricos son bastante, le agregan sabor a lo que uno está estudiando. ¿Ya? Y de hecho justifica también muchas cosas de lo que ocurrió dentro de ese contexto. ¿Ya? Hay como para complementar el dato histórico. Al final eso es lo que uno tiene que tratar de entender. A ver, ¿qué dice la evolución por selección natural? A ver, primero que todo, variabilidad en los rasgos entre los organismos de una población. ¿Ya? Lo primero que tengo que considerar es que en una única población no todos los organismos son iguales. Siempre hay diferencias fenotípicas. ¿Ya? Él no utilizó la definición de fenotipo porque lógicamente eso todavía... De hecho, Darwin postula la teoría de selección natural en 1851 y Mendel postula la suya en 1856. O sea, de genética, nada. ¿Ya? Variabilidad, entonces, siempre hay organismos distintos dentro de una población. Pueden haber más o menos para ciertas características, colores de piel, colores de pelaje, colores de ojos, que son como las características visibles más comunes. ¿Ya? Diferencia en el éxito reproductivo entre los individuos de una población. A ver, hay organismos que producto de que el ambiente es bastante adverso, ¿ya? Hay organismos que son un poco más aptos que otros. ¿Ya? Puede estar relacionado con esta característica que va variando. ¿Ya? No sé, pues fenotipo blanco, fenotipo negro, los negros se ven más, conejitos negros se ven más en la población que blancos. Voy a presumir que el color negro es más adaptado o es más adaptable al ambiente, y el blanco puede que al ser más visible disminuya el número. Estoy suponiendo nomás. ¿Ya? Por lo tanto, los de color negro, como hay más, se reproducen más y generan más individuos negros. En resumidas cuentas va por ahí. ¿Ya? Por lo tanto, la diferencia en el éxito reproductivo va generando estas diferencias fenotípicas, estas diferencias o esta variabilidad en la población. ¿Ya? Y que los rasgos, ¿ya?, variables de la población son heredables. ¿Ya? O sea, dos individuos negros podrían tener un individuo blanco, sí. Ya, pero lógicamente no sé la proporción y como les digo, no teníamos estudios de genética a esa altura, nada de genética, por lo tanto se presumía que lógicamente las características, si se perpetuaban en las descendencias, eran heredables, se heredaban de los organismos que venían anteriormente. ¿Ya? Por lo tanto, y ahí viene, perdón, ahí sí, ahí viene la respuesta o la contrarrespuesta a la teoría de Lamarck, en donde Darwin decía, o Darwin y Wallace, para incluir al pobre Wallace, que las jirafas eran un único grupo, ¿ya?, de individuos donde había jirafas de cuello largo y cuello corto. Las de cuello corto les costaba muchísimo alcanzar la hoja alta, las jirafas de cuello largo no. Y con el tiempo, la reproducción, al ser más selectiva, ¿ya?, los organismos que tenían el cuello corto, al no comer, no se morían y no podían reproducirse, y por ende las de cuello largo, que sí comían y sí se reproducían, perpetuaban esta característica en el tiempo evolutivo. Ahí lógicamente Darwin era un poco más explícito con la definición de tiempo evolutivo, y que lógicamente los episodios de evolución nunca son inmediatos, siempre consideran mucho la reiteración continua de muchas veces un índice de reproducción, pues no de un día para otro. ¿Ya? Que era con lo que lamentablemente ahí Lamarck nunca consideró, en realidad no lo consideró. ¿Ya? Y por ende las jirafas son todas de cuello largo, porque las que se reproducían eran las de cuello largo, y las de cuello corto lamentablemente no podían reproducirse, y podría incluso hasta suponer que las de cuello corto se transformaron en otra especie, podrían haberse transformado en otro tipo de individuo que no es la jirafa que vemos actualmente. ¿Ya? O el ocapí, por ejemplo, que es muy similar genéticamente a la jirafa.
Ahora, ¿por qué le hablé de genética? Porque genética, de hecho, aquí tiene mucho esto de genética. La genética explicó y vino a complementar todos los vacíos que tenía la teoría de selección natural. ¿Ya? O sea, como que Mendel, no, de hecho, ni se conocieron con Darwin. Complementó perfectamente ya la teoría de Darwin, precisamente porque las características heredibles eran el campo de estudio de Mendel. Cómo se transferían estas características heredables, cómo se podían cuantificar y cómo podían verse bajo un sistema de probabilidad, ¿ya? Porque hay individuos con una característica que prevalece sobre otra, ¿ya? Y es donde lógicamente aparecen los genes dominantes, los genes recesivos, y normalmente siempre se presume que el gen dominante es el más apto porque es el que está con mayor insistencia en la población, pero no siempre es así, ¿ya? Ojo con eso, y eso es lo que explica en cierta forma la teoría neodarwinista, ¿ya? Síntesis evolutiva moderna o teoría neodarwinista. Ya esta de hecho considera varias cosas, como les digo, de la genética y de la meiosis. La variación en las poblaciones, ¿ya? Las diferencias, las características variables, ya que decía Darwin, la variación en las poblaciones surge por azar, ¿ya? Ese azar muchas veces se debe a las mutaciones, ¿ya? Recuerden que las mutaciones generan factores aleatorios, y a la recombinación genética, característica que proviene de la meiosis 1 de la profase 1. ¿Ya? Por lo tanto, la recombinación genética, lógicamente los gametos que forman a los individuos sufren recombinación, y esa recombinación es aleatoria porque ningún gameto, o la idea es que los gametos sean todos diferentes, ¿ya? Y tengan mezclas de genes diferentes, ¿ya? La evolución se basa en los cambios en la frecuencia de los alelos entre las generaciones, o sea, lo más seguro es que aquí ocurra un fenómeno de deriva génica, que es el que genera el episodio evolutivo. Por algún punto, por algún momento o por algún motivo, en realidad, la población se separa, ¿ya? Y los genes de esta población inicial se separaron. Se aíslan en el tiempo, se recombinan entre sí las poblaciones separadas, y cuando las quieren juntar, ya lamentablemente no se pueden juntar porque son especies distintas, evolucionaron. ¿Ya? Por lo tanto, la evolución, al basarse en los cambios en la frecuencia de alelo, es porque posiblemente ocurrió un fenómeno de deriva génica que separó a las poblaciones en el tiempo evolutivo, ¿ya? La especiación, que es el mecanismo que genera nuevas especies, de hecho, lo más seguro es que la deriva génica me lleve a generar nuevas especies, me lleve a la especiación. La especiación ocurre en forma gradual, nunca de forma inmediata, ¿ya? Que el problema que tenía Lamarck. Cuando hay aislamiento reproductivo, o sea, se separó la población por un factor de aislamiento que no pudieron sortear para volver a juntarse. Normalmente el aislamiento reproductivo geográfico es el más tajante, ¿ya? No sé, pues ahí me vuelvo a estos temas de geografía o de historia. Existe una teoría que es la teoría de la deriva continental. ¿Ya? Se piensa que en algún momento el planeta Tierra estaba construido por un único continente que se fracturó. ¿Ya? Y al fracturarse, se separó a lo que nosotros conocemos como los 6 continentes que vemos actualmente. ¿Ya? El tema es cómo lo compruebo. Y de hecho hay partes o porciones de América que son muy similares, como que calzan justo en el rompecabezas de África, aún así, ¿ya? Y se puede comprobar porque hay especies, ya, o se han encontrado fósiles en la costa africana que son los mismos que encuentro en la costa sudamericana. Entonces, ¿por qué encuentro los mismos fósiles si están tan separados? ¿Las poblaciones vivían separadas? ¿O la Tierra fue la que se separó e inicialmente la población vivía en un único continente? Ya, ese es el cuestionamiento que hace la teoría de deriva continental. ¿Ya? Y de hecho, lo más seguro es que ahí ese tipo de aislamiento geográfico es muy difícil de sortear, es muy difícil de separar. O sea, es muy difícil de que una población tenga la capacidad migratoria para nadar un océano completo e ir a reproducirse nada más a otro. ¿Ya? Y la evolución ocurre a nivel de poblaciones. O sea, la evolución nunca ataca a una comunidad completa,
ya nunca ataca a un ecosistema completo, en el sentido de que en una comunidad habitan muchas poblaciones y posiblemente una población evolucione mientras las otras no necesariamente lo están haciendo. ¿Ya? Pueden haber patrones coevolutivos donde una población evoluciona y la otra también lo hace cuando viven en estrecha relación, como lo vimos en la clase pasada el miércoles, cuando vimos la simbiosis. Ya, por ejemplo, la simbiosis, los organismos viven tan juntos que si uno evoluciona, el otro posiblemente también tenga que hacerlo, ¿ya? Pero no todos vivimos en simbiosis, ¿ya? Por lo tanto, no necesariamente una población si evoluciona, las otras van a tener que hacerlo también, ¿ya? Normalmente siempre se estudia la evolución a nivel, como les digo, de especie, a nivel de población, ¿ya? El neodarwinismo se basa mucho, como les decía, de hecho por eso le hablé de fósiles y cuestiones raras, de la paleontología, la genética de Mendel, ¿ya? Y también se apoya en la taxonomía y la sistemática, y ahí es donde viene el árbol filogenético, que me explica que en cierta forma todos provenimos de un origen evolutivo en común, ¿ya? Es mucho más completa, se postula el neodarwinismo en 1930-35, ahí lo mismo, 2 años más, 2 años menos, pero fue antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Primera, eso sí se lo puedo dar asegurado, es como entre guerras, ¿ya? Como cuando había tiempo en cierta forma para poder estudiar, pues, como que la plata no estaba solo en la guerra, pues también hubo un tiempo, entre comillas, de bastante tensión política, pero había plata para poder financiar ciertos estudios, ¿ya? ¿Alguna pregunta con el neodarwinismo o las teorías que ya habíamos visto antes de pasar a la última parte? ¿Sí o no? Claro. Sí, todo clarito, todo clarito. A ver, de hecho eso estoy buscando, quedé con la duda de cuándo. ¿Ves? Aquí me meten a todos, me meten a Darwin, a Mendel, aquí me meten a estos dos caballeros que no los quiero nombrar porque capaz que invoque a Hitler si digo los nombres. ¿Ven? Entre guerras. Claro, comienza su estudio en el 1900, pero lo finaliza en 1939. Entonces, claro, se postula entre esas fechas, pues, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. De hecho, pasadito, un poquito ya para la Segunda. Historia evolutiva. Bueno, la historia evolutiva se basa ahí en la taxonomía, en la filogenética esencialmente. La evolución ha tomado millones de años, cierto, no es un episodio a corto plazo, en los cuales el tiempo y las distintas fuerzas evolutivas se definen fuerzas evolutivas como los presionadores de selección, los que inducen la evolución, ¿ya? Dieron paso a las especies que hoy existen. Y ahí tenemos esta hermosa estructura que es lo que se define como radiación especiativa, que lo vamos a ver después, ¿ya? Aquí está. Estos son los 3 conceptos básicos que teníamos que conocer antes de poder avanzar en lo que vamos a seguir viendo el miércoles, ¿ya? La coevolución, que de algo ya le hablé, la evolución divergente y la evolución convergente, ¿ya? De hecho, aquí se logran visualizar los 3. Un patrón de coevolución, un patrón coevolutivo, se establece cuando hay una relación. Hay una relación muy estrecha entre 2 especies. ¿Ya? Normalmente existe simbiosis, normalmente. Puede existir competencia, aunque es raro, pero también puede existir depredación. ¿Ya? En el depredador es muy fácil verlo, porque si la presa evoluciona y genera, no sé, pues una capacidad de adaptarse al depredador, el depredador también va a tener que evolucionar para poder seguir consumiendo esa presa, si es el único recurso del que dispone. Entonces, como les digo, si la presa evoluciona, el depredador también. Si la presa vuelve a evolucionar, el depredador también tiene que hacerlo nuevamente. Ya no le queda otra opción, si como les digo, es el único recurso del que puede disponer. Adaptación evolutiva mutua entre 2 o más especies, resultado de interacciones interespecíficas entre ellas. Estas las vimos en la clase pasada, las interacciones. La depredación es un tipo de interacción interespecífica, ¿ya? Viven en estrecha relación el depredador y presa. Claro, ustedes dicen, pero es que uno mata al otro, ¿ya? Es cierto, uno mata al otro para obtener un beneficio energético, no para industrializarlo, ahí nos metemos en otro tema, ¿ya?
¿ya? Pero el caso de que en cierta forma el depredador mantiene el equilibrio, ¿ya? Para que la presa o el número de la presa no aumente explosivamente. Si yo muchas veces elimino un depredador de una comunidad o de un ecosistema, voy a tener una explosión masiva de presas y posiblemente los productores también vean su número en desmedro, ¿ya? Porque como lo vimos en la clase pasada, toda esta cuestión funciona en un estado de equilibrio, y un equilibrio bastante estrecho, ¿ya? No puedo andar matando depredadores porque sí. De hecho, por eso no puedo matar murciélagos, porque los murciélagos comen bichitos. Y esos bichitos, en cierta forma, el murciélago me está controlando la plaga de bichitos, ¿ya? De hecho, por eso no se pueden matar los murciélagos, por lo menos la ley chilena los protege, ¿ya? Algo que proteja la ley chilena. Y no solo de depredación, también aparece la simbiosis. Y ahí teníamos mutualismo, parasitismo. De hecho, en los parásitos es más claro, ¿ya? Porque si el perro, por ejemplo, evolucionara a tener una piel más gruesa, la pulga no le va a quedar otra opción que evolucionar. ¿Ya? Va a tener que generar, no sé, un aparato bucal mucho más grueso para poder morder esa piel más gruesa, ¿ya? O más duro, más rígido. Evolución divergente, que es lo que me genera este fenómeno que tienen acá abajo, que se llama radiación especiativa o adaptativa. También denominada entonces radiación adaptativa. Es un proceso de rápida especiación, o sea, de un punto central voy generando como radios, ¿ya? Circulares. O sea, piensen que tienen una circunferencia y van generando como líneas hacia la parte del perímetro, ¿ya? Es un proceso de rápida especiación de una o más especies. La selección natural normalmente es la que guía y la que genera el proceso de separación. O sea, yo tengo una población inicial y se empieza a separar del grupo inicial, después tengo de ese grupo inicial, se vuelve a separar otro grupo que es distinto al que se separó inicialmente, y así. Es muy común a lo que ocurrió, o sea, Darwin lo explicó cuando fue a la isla Galápagos y visitó el conjunto del archipiélago de islas y se dio cuenta que encontró pinzones, ¿ya? Y todos eran pinzones, pero todos los pinzones tenían características propias de cada isla, ¿ya? Entonces él supuso que todos venían de un ancestro evolutivo en común y producto de la fractura geográfica de las islas, estos pinzones empezaron a presentar características propias como tal, pinzones con el pico más grueso, con el ala de un color específico, que comían un tipo de fruta distinto a los que comían los otros. Entonces tenía un conjunto completo de pinzones diferentes que él presumía, como les digo, que venían de un único pinzón único o general, ¿ya? Esa es la evolución divergente. De hecho, se explica normalmente la evolución divergente, o explica en realidad gran parte de los procesos evolutivos. O sea, piensen que ese punto central es el ancestro en común que tenemos con todas las otras especies, ya todas las especies de la Tierra. Después apareció un grupo de bacterias que se separa, un grupo de bacterias que vive juntas, los primeros protozoos, las primeras plantas. Las plantas empiezan progresivamente a separarse una de otra. Aparecen los hongos, ¿ya? Hongos oportunistas, hongos que hacen fotosíntesis, hongos de distintos tipos. Después empiezan a aparecer los primeros animales, los hidrozoos, no sé, los nidarios, empiezan a aparecer los gusanos planos, los gusanos con anillos, los primeros moluscos, y así pues empiezan progresivamente a separarse, porque las condiciones ambientales, pese a que son distintas, la obtención de recursos, las relaciones que se establecen de una población con otra son diferentes, ¿ya? Entonces, no solamente el ambiente el que genera la separación, sino que también la relación que establece, y como les digo, ahí aparecía la coevolución, la relación que establecen con otras especies, ¿ya? Y la última es la evolución convergente. De hecho, ahí se ve, en la parte de acá. Es el desarrollo de estructuras similares en organismos que no están emparentados, como que las especies se separaron tanto que llega un punto en que empiezan a parecerse a otras especies que están muy distanciadas en la trama evolutiva. Por ejemplo, aquí tienen por ejemplo estos clásicos pterodáctilos, ¿ya? Cómo se presume que es el pterodáctilo en realidad. Y ahí pueden ver que es un reptil con una membrana interdigital, que es una membrana bastante larga, de hecho que tiene un dedo más largo que el resto, y esta membrana aparece de hecho en todo su abdomen y también la pata de abajo, o sea, él tiene una gran membrana, ¿ya? Y se puede visualizar que esa membrana lo usaba para volar, ya para planear y poder volar.
Los murciélagos, que son mamíferos, nada que ver con los reptiles, también tienen una membrana que atraviesa prácticamente todo su cuerpo y se extiende a través de todas sus extremidades de la mano derecha y la mano izquierda, de las manos en realidad, ¿ya? Entonces, es una estructura que es análoga, ¿ya? Que cumple en cierta forma, perdón, no, así, análoga o homóloga, no, es análoga, ¿ya? Que cumple, en cierta forma cumple la misma función en distintos tipos de especies, y aquí aparece el pájaro, de hecho, que tiene una pequeña cercanía evolutiva con las aves, perdón, con los reptiles, pero que tiene plumas, pues no tiene una membrana interdigital, ¿ya? Y la pluma es la característica que se extiende por todo este apéndice y le permite al pájaro poder volar, ¿ya? Entonces, en cierta forma, aparece un órgano, ¿ya? Que cumple, que tiene un origen evolutivo distinto, pero que cumple la misma función en distintas especies, ¿ya? Posiblemente aquí, lógicamente, me determina que el ambiente, al ser muy símil, ¿ya? En el planeta Tierra, muy similar, hace que las especies empiecen a presentar ciertas características que, pese a que están muy separadas, son características en conjunto, son características muy similares, ¿ya? Lo vamos a ver después cuando veamos precisamente las evidencias evolutivas, ¿ya? Coevolución, entonces, no olvidar patrones coevolutivos que hacen que las especies evolucionen en conjunto, una o varias, ¿ya? Normalmente ocurre la coevolución en depredadores, ¿ya? Depredador-presa, cuando hay depredación, cuando hay simbiosis, ¿ya? Que son las relaciones más estrechas. La evolución divergente es técnicamente lo que generó el patrón evolutivo actual, ¿ya? Con su famosa radiación especiativa o radiación adaptativa, que es lo mismo, ya, ojo ahí si en el encabezado del ejercicio aparece como radiación adaptativa y en la alternativa aparece como radiación especiativa, es lo mismo, ¿ya? Y la última es la evolución convergente, que hace que las estructuras empiecen a ser muy similares, pese ya a que tengan una diferencia o tengan en cierta forma grados evolutivos distintos, ¿ya? La aleta de un tiburón, por ejemplo, con la aleta de un delfín, de un delfín, son completamente distintas. Uno es un pez cartilaginoso, el otro es un mamífero, ¿ya? Pero si se dan cuenta, hasta la forma de los individuos es relativamente similar porque el ambiente es similar, viven en el mismo ambiente, ¿ya? Y aquí podemos ver, de hecho, les coloqué esto como episodio evolutivo, ¿ya? Adaptaciones evolutivas en plantas. Se presume que las primeras plantas fueron las algas, ¿ya? Las algas microscópicas y después las macroalgas cuando empezaron a agruparse, ¿ya? Ahí tenemos el cochayú. Bueno, en realidad tenemos una variante de algas enorme, la alga parda, la alga roja, la alga café, la alga verde, etc., ¿ya? Vamos a meterlas todas dentro del mismo grupo, ¿ya? Las algas verdes, ¿ya? Que son particularmente las algas que indican que el agua es limpia. Si ustedes encuentran una alga verde en lo que estén estudiando, río, lago o mar, lo más seguro es que esa agua esté limpia, ¿ya? Y desde la alga empiezan a aparecer los primeros musgos, las primeras plantas plantas vasculares que empezaron a tener tallos, ¿ya? Y empezaron a presentar también las primeras pseudoflores, pero en realidad no son flores. Ya, desde aquí aparecen los gametos posiblemente cuando esta báscula explota, ¿ya? Desde ese punto empiezan a aparecer los helechos, que de hecho los helechos se reproducen por espora, y empiezan a aparecer las primeras plantas con semillas. Ni los musgos, ni las plantas vasculares, ni los helechos, ni las algas verdes tienen semillas, ojo, ¿ya? Ellos se reproducen por una cuestión parecida a espora, parecida, ¿ya? Las primeras plantas con semillas ya son capaces de perpetuar una estructura de una semilla que puede ser plantada prácticamente a cualquier edad o en cualquier tiempo, si el ambiente es el propicio. Si no es el propicio, seguirán adormecidas, como en este estado de letargo, ¿ya? Desde estas plantas con semillas empiezan a aparecer las primeras coníferas, ¿ya? Y las plantas con flores, que se definen en dos tipos: las gimnospermas, las que tienen un grupo femenino, y las angiospermas, ¿sí? Está bien, las que tienen el grupo masculino, ¿ya? Por eso hay plantas que se definen como macho o hembra, ¿ya? Porque en realidad tienen un aparato reproductor que podría ser similar a un macho o similar a una hembra. Ahí está, de hecho, el pistilo y el estambre. ¿Alguien me iba a hablar? La Yanela. Digo que nosotros en biología en la media nos hicieron buscar plantas
literalmente en Antofagasta ir a cualquier lado donde hubiesen plantas a buscar plantas machos y hembras. Claro, claro, para poder establecer esa diferencia e incluso ese dimorfismo sexual, porque sí, hay un pequeño dimorfismo, pero hay que tener el ojo un poquito más... No es tan visible como entre un león y una leona, por ejemplo, pero sí, si tienen el dimorfismo, sí te presentan la diferencia, ¿ya? Entre machos y hembras. De hecho, hay algunas plantas machos que pueden incluso fecundar a plantas hembras de otras especies, ¿ya? Pero no se perpetúa ahí la especie del macho, como que la hembra en cierta forma es la que se va a perpetuar, ¿ya? Y las plantas con fruto, porque no siempre una planta con flor me va a generar un fruto, ya ahí vienen otras, ¿ya? Y en los animalitos, bueno, ahí está la característica, pues entre algas, de hecho ustedes ven un cochayuyo y como que no tiene mucha rigidez, ¿ya? Mayor rigidez del tallo, claro, porque eran capaces de direccionarse hacia donde había más luz, ¿ya? Para hacer fotosíntesis. Los musgos y las plantas vasculares, bueno, los helechos también tienen una cubierta cerosa, el musgo es un poco más característico, ¿ya? Los helechos empiezan a sentarse y empiezan a presentar las primeras raíces, los musgos, las plantas vasculares, que no tienen una raíz porque es literalmente un vástago nomás que aparece, y las algas tampoco tienen una raíz, se habla de rizoide a nivel de algas, ¿ya? Las plantas con semillas sí tienen raíz. Es más que claro que van a presentar una raíz que posiblemente sea incluso un poco más grande que la misma planta, ya la estructura que hace la fotosíntesis. Y lógicamente empiezan a aparecer embriones, de hecho eso es lo que les decía, las plantas con flores empiezan a presentar gametos distintos, macho y hembra, ¿ya? Y ahí están las estructuras reproductoras, al final la flor es la estructura reproductora de la planta, que se expone para que o el viento se lleve el gameto o ojalá se lo lleve un polinizador, ¿ya? Inicialmente cuando no habían animales se presume que es el viento. Y aquí están los animalitos, los que estudiamos zoología. De hecho, yo tuve 2 zoologías, vertebrados e invertebrados. Estudié hasta aquí, hasta los equinodermos, estudiamos en invertebrados, y en vertebrados retomamos de equinodermos para adelante, porque hay una definición bien particular, que es la del notocordo, ¿ya? Pero no les voy a ser tan específico. Claro, las primeras estructuras evolutivas en los animales, yo empiezo estudiando los organismos unicelulares, ya que lógicamente no son capaces de hacer fotosíntesis, porque eso se estudia en botánica, ¿ya? Y los primeros grupos de células empiezan a estructurar estos primeros animales, que son las esponjas y que son las medusas. Aquí hay otro grupo que son los antozoos, pero para qué ser tan específicos se los vamos nombrando, ¿ya? Que están como entre la esponja y las medusas, ¿ya? Y estos son los que se definen como los primeros animales, ¿ya? Y después de eso, lógicamente, el ambiente empieza a separar a otro grupo de animales donde empiezan a aparecer, de hecho aquí me va a saltar como 2 tipos más, y aparecen los gusanos planos. Ya todos normalmente estos tienen la tendencia a reproducirse asexualmente, aunque hay algunos que han evolucionado para tener gametos. En el caso de los gusanos planos pueden reproducirse por ambos tipos. Tienen gametos estructurados, ¿ya? Que es una característica propia de los animales, pero también se pueden reproducir asexualmente en el sentido de que si ustedes cortan, por ejemplo, una planaria, tienen 2 planarias al tiro, ¿ya? Tienen al tiro 2 bichos distintos. Los nematodos, que son los gusanos parásitos, ¿ya? Estos también, si los cortan, lo más seguro es que al tiro tengan 2 bichos inmediatamente. Por eso la importancia de sacar completita la lombriz solitaria y no quedarse con pedazos adentro, porque lo más seguro es que se regenere en cierta forma. Y lógicamente llega un punto evolutivo en donde empiezan a aparecer estas 3 grandes ramas de los invertebrados, que son los moluscos, ¿ya? Con sus distintos tipos. Aquí tienen monoplacóforos, poliplacóforos, bivalvos, cefalópodos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, de hecho, uno de los que más conocen son los bivalvos, pero también están los monoplacóforos, como por ejemplo los que tienen una sola placa, como la lapa, ¿ya? O por ejemplo esta otra que es muy bueno, los locos, ya que son los más comunes. Los anélidos, que son los gusanos anillados, que tienen un cuerpo pese que está segmentado, no se reproducen necesariamente de forma asexuada, y el más común en la Tierra, y yo creo que donde miren, si no pillan una planta, se pillan con un artrópodo, ¿ya? Con un bichito. ¿Ya? Los artrópodos son los legendarios bichitos, que posiblemente ellos hereden la Tierra, y espero que sea así, muy merecido, por cierto. Tienen distintos tipos de artrópodos, tienen arácnidos, tienen miriápodos, tienen no sé, isópodos, decápodos, y los hexápodos, que son los insectos, que son los más comunes, ¿ya? Y después aparecen
estos equinodermos, aquí me estoy saltando como 2 espacios más, ¿no es cierto?, dentro de la escala evolutiva. De hecho, de este punto debería sacar unas 2 ramas más, ¿ya? De hecho, aquí también debería sacar 2 ramas más, una más por lo menos. Me estoy saltando para que no sea tan latoso, y aparecen estos equinodermos que empiezan a aparecer que en la etapa larval tienen un cordón nervioso, ¿ya? Que no está protegido, y es el que se define como notocordo, y que desde ahí, por así decirlo, si yo siguiera la teoría de Lamarck, eso se debería transformar en el cordón vertebral que es propio de los cordados, ¿ya? De hecho, los equinodermos aparece un grupo que se llama urocordado, ¿ya? Quiere decir que presentan esta red nerviosa, pero que en algún punto vuelven a la etapa sésil, ya que en la etapa, por así decirlo, donde viven pegada al mar, y que lógicamente se desaparece su cordón nervioso, como que no lo necesitan. Y ahí tienen los piures, por ejemplo. Los piures, la etapa larval del piure es un pirigüín, es como un pescadito, ¿ya? De hecho, se le ve lo que va a ser a futuro, como les digo yo, el sistema nervioso, pero lo pierden cuando se transforman en el piure, ¿ya? Cuando forman la penca, el piure, la piedra como tal del piure, ¿ya? El piure y las estrellas de mar son muy símiles en cierta forma, ¿ya? Si ustedes han visto una penca de piure, ¿ya? Y la parten, te parece que tuviera sangre por dentro, pero en realidad no, el piure es de color rojo. Forma las mismas estructuras que si ustedes parten una estrella de mar por dentro o un erizo por dentro. El erizo de mar también está definido dentro del grupo de los equinodermos, ¿ya? Ojo ahí. De hecho, si ustedes parten un erizo de mar, se divide en 5 por dentro, ¿ya? Igual que las estrellas de mar. Si las estrellas de mar la parten en la mitad, se van a encontrar que está separada en 5 partes, que son las que forman estas 5 patitas. ¿Ya? Y se pueden seguir reproduciendo por fragmentación. Sí, bueno, claro, la ventaja del equinodermo es que se puede fragmentar y se puede separar dependiendo si no dañaron la estructura central. Si dañaron la estructura central, pucha, y lo más seguro es que la pobre estrellita se muera, ¿ya? Pero nosotros, el experimento es súper cruel, o sea, ustedes toman una estrella de mar y la fracturan hasta casi el punto central. Si se pasan, se les va a morir. Pero si no, la estrella va a regenerar las otras patas que le faltan. Ya, las 5 patas, las 4 patas que le faltan. Y aparte del fragmento que se le quita, crece otra estrella además, porque empieza a partir el cuerpo de nuevo. Claro, justamente. La Catalina me pone, profesor, a las 11:30. Sí, con evolución, aquí sí que el que se va a poner a hablar más de la cuenta voy a ser yo. Así que me tienen que escribir, porque si no, yo me puedo ir en la bola mística con esto. Si de hecho yo en el libro de zoología me los comía. El Barnett lo tengo que haber leído como 4 veces. ¿Ya? Por eso les digo que aquí me faltan varios puntos, que son normalmente estos puntos que están aquí, hay varias radiaciones especiativas más. ¿Ya? Esto es así a grandes rasgos. De hecho, ver que diga acordado y que no aparezca la separación ya me da escalofrío. Lo ideal es que esto yo lo hubiera sido capaz de separar. Ahora en la prueba no les van a preguntar esto, basta con que conozcan estos 8, 10, 9 distintos tipos de especies y basta y sobra. ¿Ya? No es necesario para más. Si estudian zoología, ahí sí. Los primeros animales vertebrados que comenzaron a invadir el ambiente terrestre fueron los anfibios, hasta el día de hoy, los anfibios. De hecho, ese es un vestigio evolutivo que todavía les queda. Una etapa marina, por así decirlo, viven en el agua y después pasan a ser anfibios terrestres. No todos, porque por ejemplo el ajolote, que es anfibio mexicano muy característico, él se queda con sus branquias, pero de hecho ahí se ve, el ajolote cuando ustedes lo ven y lo buscan en internet, pareciera que tuviera unos bracitos, unas manitos aquí en la cabeza, las salamandras también, ¿ya? Y en realidad ese es el aparato branquial, él no tiene la branquia hacia adentro, la tiene hacia afuera, ¿ya? Los sapos no, los sapos y las ranas transforman la branquia y la dejan en el interior, y ese es el aparato que va a ser el aparato pulmonado, que es el que le va a permitir fijar el oxígeno respirando. Podría decir que el ajolote es menos evolucionado que el sapo, quizás sí. Y ahí tendría que ser un estudio un poquito más acabado. De hecho, el ajolote es bien especial porque si le cortan una patita, el ajolote regenera la patita por completo, ¿ya? Cosa que si ustedes le cortan la patita al sapo, no lo va a hacer, ¿ya? Ahí el ajolote es más bacán en ese sentido. Bien, luego lo decía, sí. Luego vinieron los reptiles, y de los reptiles emergen las aves y los mamíferos. Nada que los reptiles generan la ave y después las aves se transforman en mamíferos. No, desde el punto central de los reptiles se separan las aves y los mamíferos. O sea, se genera una evolución divergente en ese punto, ¿ya? Y eso,
De hecho, lo voy a dejar hasta ahí nomás porque si no, bueno, ahí ya venía la síntesis de lo que habíamos visto hoy día. Ya. Ya, chiquillas, para no pasarme tanto, ya que si no la Cata me va a tirar a empezar a escribir, a tirarme piedras por demorarme demasiado. ¿Para qué se hace si usted sabe? Sabe que no es así. Y usted Sabe lo que tiene no. claro. Cuando no hay nadie se lo he dicho. Sí, es cierto, sí, es cierto. Bueno, la próxima clase vamos a seguir viendo evolución, ya, si no me equivoco. Bueno, en el Classroom les subí las 4 clases que nos quedan, les subí todo. De hecho, ya tengo preparado todos los PPT, ya. Entonces ya sé que más o menos cómo lo ordené y precisamente lo hice para no irme por la rama, porque con evolución siempre me voy por la tangente, literalmente, ya. Ya, chiquillas, nos vemos el miércoles a la misma hora y en el mismo canal. Cuídense y nos vemos el miércoles, que no tenía reunión hoy día, entonces por eso voy a extenderme más. Ya, chicas, nos vemos. Chau, chau. Chao, chao. Chau, chau.